Ok, número 3, punto 3, la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Entonces podemos regresar a nuestro bosquejo y ya hemos terminado con 1 al 4, el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Y ya llegamos a punto 3, la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Ok, inciso A, el tema de capítulos 5 al 8. Okay, voy a tomar un buen tiempo aquí para ayudarnos a entender la conexión lógica entre las dos secciones y también para ver la estructura de 5 al 8 y así van a entender realmente lo que Pablo quiere comunicar en estos capítulos. Romanos 5 al 8, que esta sección enfoca en los resultados de la justificación. Entonces, en 1 al 4, Pablo expone la justificación por la fe. Ahora va a enfocarse en los resultados de la justificación. Mire capítulo 5, versículos 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y las palabras en consecuencia traducen la palabra griega un, que simplemente significa por lo tanto. Entonces, si llegamos a un por lo tanto en la Biblia, ¿qué tenemos que preguntar? ¿A qué se refiere? O sea, ¿está sacando una qué? Una conclusión. Nos está llevando a una conclusión o un resultado. El verbo justificar es un participio aquí que se puede traducir y se traduce en muchas traducciones, habiendo sido justificados. El punto es que él quiere decir, ya que es cierto lo que hemos visto en 1 al 4, ya que tenemos justificación por la fe, ¿ahora qué? ¿Okay? Por lo tanto, y él menciona en versículos 1 y 2 3 resultados. Tenemos, por esa justificación por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Pero qué es la paz? Bueno, la paz no es un sentimiento subjetivo, sino un estado objetivo de tener paz con Dios y estar reconciliado con Él. ¿Por qué importa eso en el contexto de Romanos? ¿Cuál es nuestro gran problema en capítulos 1 al 4? La ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. Nuestra necesidad entonces es reconciliación. Entonces, estar reconciliado con Él es decir que la enemistad que existía antes ha sido quitada. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que pecan, que cometen la injusticia, pero ahora se ha revelado la justicia de Dios. Y ya que hemos recibido esa justicia, ya tenemos paz para con Dios. ¿Okay? Segundo beneficio, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es una manera interesante de expresarlo, ¿verdad? No dice simplemente tenemos la gracia o hemos recibido la gracia. Dice tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Parece que entonces la gracia se presenta aquí como un lugar, una esfera, ¿okay? A que tenemos acceso. Entonces, hemos entrado en la habitación del trono de Dios, por ejemplo. Ahí en ese lugar somos personas que han recibido gracia. Tenemos acceso a su gracia. La manera en que Dios se trata con las personas en esta época se caracteriza por la gracia y en esa gracia estamos firmes. Una ilustración sería la historia de Esther, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenía Esther que ser ella que fue al rey para pedir ayuda? Porque casi nadie tenía acceso al rey, pero ella, como la esposa del rey, tenía acceso para poder recibir esa gracia. Por eso Hebreos dice, ya que tenemos un sumo sacerdote, podemos ¿qué? Acercarnos con confianza al trono de ¿qué? La gracia para recibir ayuda cuando necesitamos. Entonces, nosotros tenemos acceso a ese lugar de gracia, esa esfera de gracia. Número 3, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Tenemos la esperanza de una gloria futura. Ahora, muy importante, esta esperanza que menciona aquí es el enfoque y el tema de capítulos 5 al 8. ¿Qué notan arriba? ¿Qué es el punto 3 aquí?
La garantía del Evangelio, la esperanza de ¿qué? La salvación futura. Okay. Mi punto es que Pablo menciona aquí 3 beneficios, pero este último beneficio será el enfoque de toda la sección, capítulo 8, de 5 al 8. Entonces, aquí es la estructura, inciso B, la estructura de 5 al 8. En los comentarios, a veces vas a notar que algunos expositores ven la estructura de Romanos 1 al 8 así. Algunos lo dividen así, Romanos 1 al 5 y Romanos 6 al 8. Muchas veces va así. En Romanos 1 al 5 tenemos la justificación, en Romanos 6 al 8 tenemos la santificación. Así se explica muchas veces. ¿Okay? Sin embargo, yo creo que la estructura de 5 al 8 indica que esos capítulos van juntos como una sola sección. Entonces, lo que voy a hacer ahora es intentar demostrarles que 5 al 8 realmente es una sola sección. Y esto importa porque al observar lo que da unidad a esta sección, vamos a realmente entender lo que Pablo quiere comunicar. Yo creo que después de un ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver claramente que 5 al 8 es una unidad y que tiene un mensaje muy precisa, muy exacta y muy, muy importante para nosotros. Entonces, ejercicio. En la tabla, en la siguiente página, observe los temas e ideas que Romanos 5, 1 al 11, entonces son los primeros versículos de esta sección, y Romanos 14 al 39 tienen en común. ¿Okay? Entonces, son como sujetalibros otra vez. ¿Okay? Estamos viendo Romanos, míreme aquí porque quiero que tengan la visualización. Tenemos Romanos 5 al 8. Lo que vamos a hacer es comparar los primeros y últimos versículos de esta sección. Vamos a hacer una comparación buscando temas e ideas que tienen en común. Y al identificar estos temas, primero vamos a notar que sí es una sola sección, pero segundo vamos a notar y ver claramente lo que Pablo quiere comunicar en esta sección. ¿Okay? Entonces aquí es el ejercicio, el proyecto. Van a usar marcadores de diferentes colores o marcas distintas para indicar estos temas. Okay. Por ejemplo, mira por favor página 37. Okay. Ven ahí en página 37, notan que en Romanos 5, versículo 5, menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces pueden decir, ok, el Espíritu Santo, voy a poner un círculo alrededor cuando aparece Espíritu o Espíritu Santo, voy a poner un círculo, ¿ok? Y luego en en capítulo 8, notan en versículo 14 que menciona ¿qué? El Espíritu de Dios. Eso sería un círculo. Versículo 16 también menciona el Espíritu. ¿Okay? Versículo 26 también menciona el Espíritu. Entonces, lo que van a hacer es usar marcas diferentes, pueden usar colores diferentes para identificar los temas que tienen en común. ¿Okay? Otro ejemplo, y no les voy a decir dónde, pero la palabra paciencia ocurre en los 2 pasajes. Entonces, pueden ser que van a subrayar esa palabra. Déjame enseñarles el producto final muy rápidamente porque no quiero que vean las respuestas. Pero mira, aquí es como sale en mi cuaderno. ¿Okay? Colores, yo usé colores porque tenía la computadora. No tienen que usar colores, pueden usar paréntesis para una idea. Pero la idea es leer los 2 pasajes y encontrar los temas que se encuentran en los 2. Y luego lo que van a hacer es que aquí abajo, donde dice clave, van a hacer una lista de esos temas que encuentran en común en los 2. Entonces, un punto aquí sería el Espíritu Santo. O sea, en los 2 pasajes menciona el Espíritu Santo. Otro sería la paciencia. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí 7 u 8 temas que los 2 pasajes mencionan. ¿Okay? Y al identificar eso, vamos a entender el punto de Pablo. Ahora, no pueden ir a página 38, ¿okay? Porque ahí se encuentra la respuesta. Quiero que trabajen en grupos de 2 o 3, algo así. ¿Okay? Entonces, pueden tomar turnos leyendo, pero juntos, quizá los que vienen en las mesas juntos, pueden hacerlo así. Ahora, mira, vamos a tomar unos 20 minutos, quizá 25 minutos para hacerlo, más o menos. ¿Okay? Unos 20, 25 minutos. Tienen tiempo para leerlo cuidadosamente y hacer observaciones. ¿Escuchan, por favor? ¿Escuchan, por favor? ¿Okay? Este proceso se llama la exégesis. ¿Okay? No es simplemente un ejercicio para usar tiempo, gastar el tiempo. ¿Okay? Yo estoy convencido que este ejercicio les va a servir para entender esta sección. Y yo podría simplemente enseñarles los pasajes, pero he encontrado en mi experiencia que hacer este ejercicio les va a servir para realmente captar lo que Pablo quiere comunicar. ¿Okay? Adelante.
En los dos pasajes, de todos los temas que observaron, ¿cuál es el tema principal? O sea, que brinca de la página. Esperanza, ¿no? ¿Notaron cuántas veces menciona la esperanza? Y esperanza, pero no es cualquier esperanza, es una esperanza muy específica. ¿Esperanza de qué? De la salvación, ¿qué? Futura. ¿Sí? La gloria, notan. ¿Okay? Capítulo 5, versículos 1 al 8. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Qué es la gloria, la esperanza de la gloria de Dios? Es esa salvación futura. La esperanza, aquí abajo. Por Él seremos salvos. ¿Sí? Tenemos esa esperanza de una salvación, ¿qué? Futura. Salvos de la ira. Es un verbo futuro. Versículo 10. Seremos salvos. Entonces, hay una esperanza en una salvación futura. También en capítulo 8. La gloria venidera. La manifestación de los hijos de Dios. Sujeto a esperanza. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esperanza, esperanza, esperanza. Glorificó, aunque se expresa con un verbo pasado, está hablando de un acto futuro. ¿Cómo no nos dará con Él? Dará salvación futura, todas las cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. ¿Okay? Entonces yo puse aquí abajo la esperanza de la salvación futura. Es la cosa que me brinca de la página. Y es por eso que el título de sección 3 es que la garantía del Evangelio, la esperanza de la salvación futura, porque Pablo empieza y termina esa gran sección hablando del mismo tema. Ahora, entre ese tema de la promesa o la esperanza de una salvación futura, salieron también otros temas. ¿Okay? No sé la mejor manera de hacer esto. Yo les voy a mostrarlos, se los voy a mostrar en el orden de que los encontré. Entre esa idea de la esperanza de la gloria futura, Pablo menciona varias veces la idea de tribulación, ¿okay? Sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en la tribulación, especialmente en capítulo 8, de versículo 14 hasta versículo 27 más o menos, varias veces menciona aflicciones. Toda la creación fue sujetada a la vanidad, esclavitud de corrupción, dolores de parto, o sea, hablando de nuestra experiencia de tribulación, persecución, dificultad. Aquí abajo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Entonces, este tiempo de esperar una salvación futura incluye ¿qué? Tribulaciones. Por eso es esperanza. En esperanza, esperamos la salvación futura mientras nosotros sufrimos. Entonces, solo para recordarles lo que les enseñé el primer día, en página 11, la seguridad del Evangelio, la esperanza de la salvación futura. Notan lo que lo dije, notan cómo lo dije. A pesar del sufrimiento y de nuestra lucha continua con el pecado, y esta parte de la lucha con el pecado vamos a ver en 6 y 7, a pesar del sufrimiento y nuestra lucha continua con el pecado, tenemos la seguridad de la salvación y gloria futura porque hemos sido unidos con Cristo y justificados por Dios. ¿Okay? Entonces, cuando yo dije eso, tenía en la mente lo que acabamos de ver en 5 y 8. ¿Okay? Ahora regresamos entonces. ¿Qué más notaron? Entonces, esos son dos temas. Notan aquí abajo. Tengo esperanza de la salvación y la gloria futura y tribulaciones, sufrimiento. Durante este tiempo de esperar, sufrimos, tenemos tribulación. Ya comenté o mencioné la paciencia. ¿Qué describe la paciencia? ¿Qué es el lugar de la paciencia en esa esperanza y tribulación presente? ¿Okay? ¿Cómo esperamos? ¿Esperamos de una manera desesperada? No. Paciencia, ese tema de la paciencia se levanta en pasajes como cuando Jesús habló a los discípulos en Mateo 24, dijo, ustedes van a ver tribulación, van a entregarles a las sinagogas y a los jueces, sus propias familias, tu propia familia te va a engañar, te va a entregar. Y luego dice, pero el que permanece firme hasta el fin será salvo. En Apocalipsis es el tema de ¿qué? Al que vencere, ¿verdad? Los que vencen. ¿Qué significa vencer? Ustedes que tenían Apocalipsis conmigo. Permanecer firme hasta el fin, hasta la muerte. Entonces, estamos esperando, estamos sufriendo, pero esperamos en paciencia. ¿Okay? El lugar del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene algo que ver con este tiempo. ¿Qué notaron acerca del Espíritu Santo? Okay. Él intercede por nosotros, Él nos ayuda. Mire lo que dice en 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Nos recuerda de qué? Del amor de Dios por nosotros. El Espíritu Santo testifica de qué? Del amor de Dios por nosotros. Ahora, mira aquí en capítulo 8. Y no solo eso, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque estamos sufriendo y en tribulación. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Okay? Él intercede por nosotros, 26. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad que trae el sufrimiento y la dificultad. Pues hemos de pedir, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nota lo que dice 27, más el que escudriña todos los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y dice también, bueno, de todos modos, el Espíritu, aquí arriba, 16, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces aquí nos recuerda que Dios nos ama, aquí testifica, somos hijos de Dios. Entonces, en momentos de tribulación no debo preguntarme, ¿soy realmente hijo de Dios? No, estamos esperando esa salvación futura. Y no es una esperanza como, espero que los Tigres ganen los Rayados o algo así. No, es una esperanza segura. Sabemos, tenemos confianza ya que hemos sido justificados por la fe. Esperamos con paciencia. El Espíritu Santo nos ministra, nos recuerda del amor de Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios. Y por eso podemos gloriarnos en la tribulación. O sea, sabiendo, como dice Santiago, podemos tener gozo, todo gozo en medio de la tribulación. ¿Okay? Entonces, yo puse aquí en este color como rosa rojo, algo así, la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué hace? Bueno, nos recuerda del amor de Dios. Aquí da testimonio que somos hijos de Dios, es su trabajo. Entonces, Él tiene un papel importante mientras esperamos la gloria futura. ¿Okay? También noté algo aquí con el color gris. ¿Okay? Dios demuestra que nos ama y es por nosotros. Que cómo demuestra de una manera muy práctica el amor de Dios. Bueno, tenemos en versículo 5 de capítulo 5, de una manera subjetiva el Espíritu Santo nos recuerda que Dios nos ama, pero hay algo objetivo, ¿okay? Algo que tocable, ¿qué es? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió con nosotros. Versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También versículo 10 debe estar en el color gris también. ¿Siendo qué? Enemigos. ¿Okay? Aún éramos pecadores. Siendo enemigos, Dios murió por nosotros. Y así sabemos que Dios nos ama. Ahora, capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. O sea, ¿qué es la pregunta? ¿Nos ama Dios? ¿Es por nosotros? Sí, hay una prueba muy objetiva. ¿Qué es? ¿Quién contra nosotros? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? O sea, si Dios nos ama, éramos pecadores, éramos enemigos. Entonces el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones de nuestra posición, pero también podemos ver a la cruz y saber por ver el sacrificio de Cristo. Si Dios es por nosotros. Y si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál tribulación? Entonces levanta esa pregunta. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? O sea, ese amor que Dios nos tiene, esa esperanza de la salvación futura, ¿qué puede quitar esa esperanza? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada. Entonces, Pablo está mirando en todo el universo, buscando una cosa que podría separarnos del amor de Dios en Cristo. Dice, nada puede separarnos. Y por eso me gusta definirlo así, que esta sección habla de la seguridad de la salvación futura. ¿De dónde viene esa seguridad principalmente? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada en su presencia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Qué piensan?
nos ayuda, ¿no? Verlos, compararlos, ver esos temas. Entonces, eso sí me indica que lo que él menciona en capítulo 5, versículo 1 al 11, esos temas que vienen de una manera muy breve se expanden y se explican más en toda esta sección y llegan a su clímax, su argumento final en capítulo 8. Ahora. Bien, entonces página 38, solamente para anotar y resumir los temas principales indicados en la tabla. Y eso es solamente para asegurar que tienen los puntos que yo he querido enfatizar. Entonces, 1, tenemos esperanza, la esperanza de la gloria y la salvación futura o venidera, ¿ok? ¿De qué? De la ira de Dios. Eso nos recuerda de 1:18 y la revelación de la ira de Dios. Versículo número 2, nuestra justificación es la garantía de esa salvación futura. Y no lo mencioné, pero no solamente empieza 5:1 con la palabra justificación. Mira lo que dice en 8:30. A los que predestinó, a esos también la llamó. A los que llamó, a esos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, también glorificó. La justificación siempre nos llevará ¿a qué? A esa glorificación, esa gloria y salvación futura. ¿Okay? Mientras tanto, las tribulaciones y el sufrimiento son parte de esta vida. Las tribulaciones y el sufrimiento son parte de esta vida. Y en ese sufrimiento, Dios nos llama a ser pacientes en nuestra esperanza. Es por eso que, por ejemplo, en las oraciones de Pablo, él pide que Dios fortalezca a las personas, que les dé paciencia para permanecer firmes. O sea, ¿por qué necesitamos paciencia? Porque es muy fácil para nosotros desesperarnos, es muy fácil concluir que Dios nos ama o está castigándonos o nos ha rechazado. O muchas veces la tentación para los hebreos, ¿qué era la tentación en el libro de Hebreos? Dejar la fe cristiana y regresar ¿a qué? Al judaísmo. Entonces dice, no, hay que permanecer, hay que seguir. Número 5, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra esperanza. Él nos recuerda que Dios nos ama, Él nos sella, Él nos recuerda que somos hijos de Dios. Nosotros oramos, pero Él intercede por nosotros en una manera que nosotros no somos capaces de hacer. El Espíritu Santo, número 6, nos ministra en nuestra tribulación. ¿Okay? Entonces, simplemente estoy tratando de agarrar todos esos temas y juntarlos en una lista que nos ayuda a recordar qué son esos puntos. Entonces, la estructura de 5 al 8 y los temas de 5:1 al 8 y debe ser 8:18 al 39, indican que su tema es la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. ¿Okay? Y creo que nuestra exposición de esos capítulos va a demostrar eso. No son los únicos temas que vamos a encontrar, se van a levantar otros temas, pero están conectadas con este tema de la garantía de una salvación futura. Ahora, punto 5 es un bosquejo de capítulos 5 al 8 y pueden ver que en un sentido es como una ¿qué? Un quiasmo otra vez. ¿Okay? Notan que A y A, básicamente el mismo tema. Tenemos la seguridad de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. En 5 nos gloriamos en nuestras tribulaciones. ¿Okay? Capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? No. ¿Okay? 5:12 al 21, que vamos a ver, creo que después de la comida. 5:12 al 21. Estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo. 8:1 a 17. Estamos libres de la condenación. ¿Cómo empieza 8:1? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es el punto de 5:12 a 21. Si estamos en Cristo, en Adán vino condenación, pero en Cristo tenemos vida, tenemos liberación. Okay, 6:21 al 23. Estamos libres del poder del pecado. En capítulo 7, estamos libres del poder y la autoridad de la ley. Nuestra libertad primero del pecado y libertad de la ley. Y vamos a ver que van juntos. El pecado se aprovecha de la ley para llevarnos a la desesperación y al pecado. Pero ni la ley ni el pecado nos puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Okay? Eso va a ser el punto. Bien. Ahora, ¿están convencidos? O sea, que Romanos no es 1 al 5 y luego 6 al 8. O sea, esa manera de repetir los temas claramente indica que tenemos en 5 al 8 una sección que empieza con un tema y va a seguir con ese tema hasta capítulo 5. ¿Okay? Perdón, 8. Hasta capítulo 8.
Bien, tenemos media hora. Vamos a meternos en el lado profundo otra vez. Exposición de Romanos 5 al 8. ¿Alguna pregunta o comentario? Okay. A veces no puedo discernir de sus caras si entienden o no entienden, si están enojados o confundidos. Okay. No quiero que salgan procesando. Okay. Eso está bien. Es mejor estudiar Romanos en un semestre, ¿verdad? Pero nos toca estudiarlo en una sola semana. Un semestre, 2-3 horas a la semana nos deja tiempo para procesar todo. Ok, exposición de Romanos 5 al 8. Número 1, tenemos la seguridad y esperanza de la salvación futura a pesar del sufrimiento presente. 5, 1 al 11. Inciso A, nuestra esperanza fluye de nuestra justificación. Okay, nuestra esperanza fluye de nuestra justificación. Y lo que estamos viendo aquí es lo que acabamos de ver cuando comencé con capítulo 5, pero también en nuestro ejercicio. Entonces, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, versículo 3, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Okay? Tiene en la mente la realidad del sufrimiento y tribulación, que es una cosa que muchas veces nos quita la esperanza. Y Pablo dice, no debe quitar nuestra esperanza. ¿Okay? Otra vez, si regresamos a capítulo 8, mira lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. En el contexto de 8, ¿qué son todas las cosas? Bueno, ha estado hablando del sufrimiento. Entonces, todas las cosas son todo lo que él acaba de comentar. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, todo ese sufrimiento. ¿Para qué? Para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Okay, vamos a exponer este pasaje más después, pero podemos leerlo aquí. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿Predestinó a qué? ¿Llamó a qué? A ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces, todas estas cosas, ese sufrimiento, estas tribulaciones, no amenazan nuestra esperanza. Podemos mantener la esperanza en medio de ese sufrimiento. ¿Okay? Inciso B. Nuestra esperanza nos soporta en las tribulaciones. ¿Okay? ¿Alguien que lea 2 al 4? Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también nos regocijamos en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa al carácter. La interesa al carácter y esperanza. Okay. Entonces, 3 cosas. Primero, la esperanza nos da gozo en la tribulación. Si mantengo mis ojos en esa gloria futura, en el cielo, en esa promesa de salvación futura, me puedo regocijar en medio de la tribulación. Otra vez, ¿recuerdan Santiago 1? ¿Cómo lo dice Santiago 1? Okay. Tener por sumo gozo, ¿cuándo? Okay. O sea, esas pruebas puede producir gozo. ¿Puedes seguir? ¿Lo tienes memorizado? Paciencia, mismo tema aquí. Y finalmente produce ¿qué? Perseverancia. Y Santiago 1, 2, 3, 4, algo así. Escuchan. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Okay. Para que sean perfectos, íntegros, sean maduros. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8? Acabamos de leerlo. Okay. Sean transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, el sufrimiento es parte de ese proceso de hacernos maduros. Entonces, el sufrimiento produce paciencia y en turno la paciencia nos ayuda a aguantar la tribulación. Y en medio de eso podemos tener este gozo. La tribulación entonces nos hace más firmes. Okay. Es el punto de Santiago 1.3 y el punto de Romanos 8.29 y también 5.3. Y número 3, la tribulación es parte del plan de Dios de transformarnos, ¿okay? Hacernos maduros, íntegros, como dice Santiago. Inciso C, la base de nuestra esperanza es objetiva y subjetiva.
¿Okay? Objetiva y subjetiva. ¿Verdad? ¿Okay? Hay dos maneras de verlo. ¿Okay? ¿Cuál es la esperanza subjetiva? ¿Recuerdan? Ya lo vimos en versículo 5. Esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo nos ministra, nos recuerda del amor de Dios. ¿Por qué llamamos eso subjetiva? Porque es algo que sentimos, pero no es algo que observamos o vemos. Es subjetiva. ¿Okay? Pero es importante de todos modos. ¿Okay? Ese ministerio del Espíritu Santo de Dios en nosotros sí es importante, pero no es la única demostración del amor de Dios. Hay algo objetiva también. ¿Y qué es? Es la muerte de Cristo por nosotros. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Okay? Versículo 8, pero Dios demuestra su amor. ¿Okay? Tenemos una demostración muy objetiva, demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 10 dice, siendo enemigos, murió por nosotros. Ahora, ¿qué significa aquí ser avergonzado? Okay. Esta esperanza no nos defrauda. Reina Valera dice, no avergüenza. ¿Qué se refiere a eso? Okay. ¿Qué significa ser avergonzado en nuestra esperanza? ¿Decepcionados? ¿Cuándo viene la vergüenza? Bueno, sí, pero si ponemos nuestra confianza en algo, okay, o sea, si ponemos todo de nuestro dinero en una sola cosa y no pasa esa cosa, nos quedamos, ¿qué? Avergonzados. ¿Okay? Entonces, aquí somos creyentes y estamos diciendo, nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Y qué pasará si un día viene el fin del mundo y no pasa lo que Dios prometió? Nos quedamos, ¿qué? Avergonzados. ¿Okay? Entonces, no seremos defraudados, no seremos avergonzados. Avergonzado significa ser decepcionado y sujeto a la burla por haber confiado en algo no confiable. Entonces, es una seguridad fuerte que no resultará en vergüenza. ¿Y cómo sabemos que no seremos defraudados? La base subjetiva de la esperanza, el testimonio del Espíritu, la base objetiva de la esperanza, la obra de Jesús en la cruz, cuando aún no la merecemos. ¿Okay? Necesito un redactor. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a pensar pastoralmente. ¿Okay? Vamos a decir que alguien te acerca. ¿Okay? Puede ser, si eres pastor, puede ser alguien en tu iglesia, puede ser un amigo o una amiga, un contexto de consejería en la iglesia o en el dormitorio. Y alguien te acerca y dice, estoy sufriendo, tengo esos problemas y a veces y creo que Dios me ama. ¿Qué vas a decir? No te preocupes, Dios te ama. Esa es una respuesta. O puedes abrir la palabra de Dios y empezar aquí en capítulo 5, versículo 1 y exponer la palabra de Dios y darles un consejo bíblico, un consejo que fluye naturalmente. No solamente dice que hay esperanza, explica por qué hay tribulación en medio de esa esperanza y el papel que la tribulación tiene para nosotros y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para darnos más esperanza y ayudarnos a permanecer firmes y ser pacientes. O sea, la palabra de Dios, ¿qué dice 2 Timoteo 3? La palabra de Dios es inspirada por Dios y ya que es inspirada por Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, o sea, para que seamos hombres, mujeres, ¿qué? Perfectos, maduros, completos. Es suficiente la palabra de Dios. Ojalá que como pastor no le digas, váyate con la psicóloga. ¿Okay? No, la palabra de Dios es suficiente. ¿Okay? La palabra de Dios es suficiente. Tiene las respuestas. ¿Okay? Mira, si es una psicóloga cristiana y que si va a dar consejo bíblico, está bien. Pero, mira, usted como cristiano tiene las respuestas. Entonces, hay cosas en que la psicología quizá nos puede ayudar, pero muchas de la mayoría, casi todas las respuestas que necesitamos como creyentes se encuentran en la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Toqué algo ahí que no sabía que... Escuché una respuesta que no esperaba cuando usaba la palabra psicología. Ahí no esperaba eso. ¿Ok? Inciso D. La obra pasada de Dios nos da nuestra esperanza. ¿Okay? La obra pasada de Dios nos da
nuestra esperanza. Otra vez regresamos aquí a ese tema de la justificación. ¿Recuerdan en capítulo 8? Los que justificó también glorificó. Nos va a recordar aquí de la conexión entre la justificación, lo que Dios ha hecho, o sea, habiendo sido justificados, y lo que tenemos en la esperanza. ¿Alguien que lea 9 al 11? Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo, la ira de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos reconciliaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él hemos recibido la reconciliación. Ok, muy bien. Noten aquí en la tabla, lo pongo de una manera gráfica así para que puedan ver los paralelos entre versículo 9 y versículo 10. Básicamente 10 es una repetición de versículo 9. Entonces en versículo 9, ahora que hemos sido justificados, ¿qué tenemos en versículo 10? Porque si cuando éramos enemigos conciliados con él, por su sangre, versículo 10, mediante la muerte de su Hijo. Entonces la sangre no es simplemente un líquido que nos salva. ¿Okay? Cuando la Biblia habla de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo, o sea, ese pedazo de madera no nos salva. ¿Quién nos salva? Todo que ocurrió ahí en la cruz. La sangre nos salva porque es la sangre de Cristo derramado como un sacrificio de expiación. Entonces, el punto es, la sangre es una manera breve de hablar de la muerte de Cristo. Entonces, por su sangre, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, versículo 10, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados. Y los dos versículos, seremos salvos, verbo futuro, seremos salvos por medio de él, del castigo, de la ira, por su vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el punto principal de esos dos versículos? Sí seremos salvos debido a lo que Dios ha hecho para reconciliarnos y para justificarnos. ¿Okay? Entonces, mencioné ayer o anteayer la conexión o el papel que el Evangelio tiene en nuestra vida. Recuerdan que el Evangelio no es simplemente una llave que abre la puerta de la salvación y ya podemos guardar esta llave. ¿Okay? Hoy en día necesito esta llave, ese mensaje de justificación. ¿Para qué? ¿Para qué necesito el mensaje hoy de mi justificación, lo que Dios hizo en el pasado? Para darme esperanza en medio de la tribulación. ¿Okay? La base de mi esperanza actual hoy es la obra pasada de Dios. Entonces, cuando estoy al punto de desesperarme, cuando mi paciencia casi no basta, ¿qué necesito? Necesito predicarme el Evangelio. Necesito huir a la cruz de Cristo y una vez más ver a la cruz y recordarme de lo que Dios ha hecho por mí en Jesucristo. Recordarme de esa justificación, reconciliación. Él me ha adoptado. Yo soy como esa ramera pobre, ¿okay? Inútil, inmunda, que ha sido aceptada por Dios, hecho el novio de su Hijo, recibiendo todos los beneficios de su estado real, su riqueza, su dignidad, su poder. Todo eso es mío en Cristo. Y la conclusión en capítulo 8 será: nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe. ¿Okay? Resumen entonces de versículos 1 al 11. Quiero que ustedes escriban ahí un resumen. ¿Okay? Entonces no tienen que repetir los 11 versículos, eso no sirve. Cuando enseño la exposición bíblica, predicación bíblica, algo que siempre hago es, digo a mis alumnos, mira, tome tu pasaje, tu párrafo, y hasta que tú puedas resumir el párrafo, el pasaje, con tus propias palabras de una manera breve, realmente no has entendido el pasaje. Entonces, quieren poner, en la predicación hablamos de la gran idea, quieren poner un resumen como la gran idea del pasaje, como una proposición, un tesis, que va a ser la tesis de tu sermón, la proposición principal de su sermón. Entonces, tomen 2-3 minutos para hacer eso. Ok, quiero notar algo aquí rápidamente. ¿Notan la lógica que Pablo usa con estas dos frases? ¿Con cuánta más razón? ¿Con cuánta más razón? Entonces está sacando una conclusión de otra cosa, ¿verdad? Y es una manera de argumentar que va así, lo llaman a veces del mayor al menor. ¿Okay? Si algo muy grande es cierto, claramente esta otra cosa es cierto. Pablo lo hace en capítulo 8, cuando dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, la cosa más grande,
¿cómo no nos va a dar con Él todas esas cosas? O sea, si Él sacrificó a su Hijo, por supuesto va a darte todo lo que viene con su Hijo. Y eso que hace aquí. Si Dios nos ha justificado por la sangre de su Hijo, sí, o sea, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo, si Dios ha hecho esa cosa tan grande, claramente nos va a salvar en el futuro. O sea, no va a comenzar con algo, no va a sacrificar a su Hijo, sino va a llevar a cabo el plan por el cual mandó a su Hijo. Entonces, no debemos pensar, bueno, Él hizo esa cosa tan grande, Él sacrificó a su Hijo, pero solo va a ir hasta un punto y no va a terminar. Pablo es, sí, Él sacrificó a su Hijo. ¿Okay? Claramente va a llevar a cabo todo el plan. ¿Okay? Vean la lógica. Okay, vamos a terminar antes de la comida con oración. Y lo que quiero que hagamos es, pues los últimos días hemos visto muchas cosas de esos 5 capítulos y espero que hay ciertas verdades que se han grabado en sus corazones. Pueden ser puntos de meditación, bendiciones, verdades que ministran a su corazón. O sea, el libro de Romanos está lleno de esas cosas. Entonces vamos a tomar 5 o 8 minutos para orar. Y lo que quiero pedirles es que ustedes oren. De una manera breve, puede ser una frase, una oración, pero algo así. Gracias Dios, porque tenemos la esperanza de la salvación futura. Gracias que me has imputado la justicia perfecta de tu Hijo. Gracias que ya no hay condenación, que la ira de Dios por mis pecados sea aquí. Puede ser cualquier cosa que te ha ministrado. No todos tienen que orar, pero voy a dar tiempo para que los que quieran puedan orar. Otra vez, no una oración grande o largo, simplemente algo breve. Y quiero que sea un momento de adoración. ¿Verdad? Vamos a adorar a Dios con nuestras oraciones, reflexionando en lo que Él nos ha enseñado y seguramente nos ha ministrado de diferentes maneras. Diferentes verdades me tocan a mí que tocan a ustedes. ¿Ok? Entonces, alguien, por favor, que empiece y yo voy a terminar en unos momentos, unos minutos.